¿Cuáles son los pasos a seguir para comprar una casa? Comprar una vivienda por primera vez es la decisión más compleja que tomamos en nuestra vida la mayor parte de las personas. Cuando llega el momento de dar el primer paso, no sabemos por dónde empezar y estamos totalmente perdidos. Si os digo la verdad, la familia y especialmente los padres suelen ser las personas que nos suelen acompañar en este proceso. ¡Ay, las madres! ¿Cuánto debemos a las madres? Pero aunque nos quieran mucho, nuestros padres no son expertos en la materia, aunque hayan comprado el hogar en el que viven. En Luxury Angels, como personal shoppers inmobiliarios, hemos ayudado a muchas personas a comprar su casa. Es nuestro trabajo y nos dedicamos en cuerpo y alma hasta conseguirlo. ¿Te puedes creer que con todos los vídeos que hemos hecho en el canal no hemos hecho ninguno sobre cómo afrontar la compra de una casa en global? ¿Qué pasos hay que seguir y qué debemos tener en cuenta antes de plantearnos la compra? Así que si es la primera vez que nos veis, bienvenidos. Tomad papel y boli, poneos cómodos y vamos a contaros cómo debéis estructurar la búsqueda y compra de vuestra casa. Soy Rodolfo Moreno Manzanaro y esto es Luxury Angels. Como sabes, el propósito de este canal es ofrecer vídeos de forma divulgativa y que dispongas de la mejor información sobre el mundo inmobiliario, especialmente a la hora de comprar casa. Los vídeos que vas a ver están hechos con mucho rigor y cariño, por lo que te pedimos que le des un like y te suscribas. Solo con este pequeño gesto, YouTube lo promocionará, se lo enseñará a más gente que le hace falta y nosotros podremos seguir creando más contenido de forma gratuita. Los pasos que debéis dar antes de comprar una casa son: primero, establecer un presupuesto. O lo que es lo mismo, ¿cuánto dinero necesito para comprar la casa? Esto me lo encuentro un montón y son muchísimas personas que empiezan a mirar portales sin saber cuál es su presupuesto o qué dinero en efectivo necesitan antes de comprar su casa. Antes de empezar a buscar debemos tener claro cuál es nuestro presupuesto máximo, qué cantidad podemos destinar en la compra en sí, qué impuestos vamos a pagar, qué gastos adicionales va a tener la compra y si tenemos ahorrado como mínimo un 20% del importe de la compra. Así que primero de todo, calcular un presupuesto realista de cuánto tienes, cuánto podemos pedir y qué gastos vendrán y nos saldrá el presupuesto máximo. Si no sabéis si es el momento o no de comprar vuestra casa, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo en la tarjeta arriba a la derecha, que os resolverá las dudas. Segundo, tipos de casas. Una vez que controlamos nuestro presupuesto, ya queremos pasar a la búsqueda. Y aquí empiezan las discusiones, porque hay que ponerse de acuerdo en una cosa esencial, y es el tipo de casa que queremos. Y esta es la mayor dificultad a la hora de buscar casa, porque suele ser algo en lo que no nos ponemos de acuerdo cuando somos dos personas. Un inciso, que sepáis que nuestro trabajo en Luxury Angels con la mayor parte de matrimonios jóvenes consiste en evitar que se divorcien. ¿Sabíais que una de las mayores causas de divorcio en la pareja es el momento de búsqueda de una compra? Pues ya sabéis, el trabajo es que no os divorciéis. Seguimos. Este desacuerdo hace que las búsquedas se prolonguen y hace que busquemos cada uno por nuestro lado. No, hay que saber qué tipo de vivienda queremos, ya sea obra nueva, obra de segunda mano, vivienda libre, protegida, un piso o un chalet adosado. Y una vez lo determinemos ajustando con nuestro presupuesto, saldrá el perímetro de la búsqueda, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Un inciso sobre las viviendas según su antigüedad. Vivienda nueva son las viviendas a estrenar, las más escasas y suelen estar en la periferia. En España tributan con IVA. Segundo, tenemos las viviendas de segunda mano. Estas viviendas ya han sido habitadas, por lo que hay que tener en cuenta este factor a la hora de comprobar el estado en el que se encuentran y las posibles obras que pueden necesitar. La mayor parte del mercado es de segunda mano y el estado de las mismas nos permite negociar el precio. También debes tener en cuenta que en el mercado de viviendas usadas hay pisos de bancos que puedes encontrar en buenas condiciones. Por último, tenemos las VPO, viviendas de protección oficial. Las viviendas que gozan de protección tienen precios más asequibles y están destinadas a los sectores de población con menos recursos. Estas propiedades tienen ventajas económicas y fiscales y para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos determinados. Tercero, ¿cómo financiar tu casa? ¿Pago al contado
o hipoteca. Una vez que sabemos con qué presupuesto contamos, tenemos que decidir cómo pagamos. ¿En efectivo o si necesitaremos una hipoteca? Pago al contado. Supone el desembolso total del precio pactado en efectivo al vendedor. Una vez firmada la escritura de compraventa, se entrega un cheque bancario, por regla general, a favor del vendedor. Deciros que casi nadie paga al contado su compra, salvo casas de importes pequeños o inversores. Que sepáis que los que pagamos al contado somos la gente que tenemos pasta. Pago con hipoteca. El préstamo hipotecario es un producto bancario que te permite recibir una cantidad de dinero para la compra de un inmueble. Dependiendo de la edad del comprador y su estabilidad económica, así como de la relación que tenga con la entidad, los bancos pueden prestar un 80% del valor del inmueble a devolver en plazos que pueden llegar a los 30 o incluso en algún momento 40 años. A la hora de solicitar una hipoteca, es importante que hables con tu banco para acordar los plazos de devolución del préstamo, ya que a mayor plazo aumenta el coste de financiación por los intereses aplicados. Es recomendable que utilices algún simulador de hipoteca previamente. Te adjuntamos un link a nuestra web donde puedes descargarte nuestro simulador LMC que te ayudará a calcular tu presupuesto y la hipoteca orientativa que te pueden dar. Es de gran ayuda, lo recomendamos. Cuarto, tipos de vendedores. Elige al correcto. Elige al correcto. Si ya tienes claro el presupuesto, el tipo de casa y la financiación y te has puesto a buscar, te encontrarás con diferentes tipos de vendedores. Normalmente diferenciaremos entre particulares, agencias inmobiliarias, promotores y bancos. Cada uno de ellos nos permitirá un tipo de negociación y mayor o menor facilidades para negociar o tener más información sobre la casa en cuestión. Los vendedores particulares te permiten interacción directa y un ahorro teórico en el precio al vendedor directamente. Por otro lado, las buenas agencias inmobiliarias pueden asesorarte mejor durante el proceso de compra y mostrarte diferentes propiedades que se adapten a tu búsqueda y tus necesidades. Las buenas agencias inmobiliarias. Los promotores o vendedores de obra nueva te garantizan vivir en una casa a estrenar, aunque muchas veces la elección de la vivienda se hará sobre plano y eso siempre crea cierta incertidumbre. Finalmente, están los bancos y los intermediarios que gestionan sus propiedades, donde puedes conseguir un piso en propiedad aprovechando sus precios competitivos y en ocasiones condiciones especiales de financiación. Quinto, visitar la casa. Cuando hayas elegido la casa, es vital que la visites. Si vas a una visita con una agencia, normalmente tendrás poco tiempo para verlo todo. En unos minutos tendrás que inspeccionar todas las características y posibles defectos de la vivienda e imaginarte viviendo en ella. ¿Qué debes saber antes de visitar la casa? Pues debes centrar la atención en la distribución de las habitaciones, la orientación de la vivienda y no dejes de prestar detalle a la comunidad, las zonas comunes, la calle y el barrio en general. Todo cuenta. Date una vuelta por la escalera y pregunta a los vecinos sobre cómo se vive, cuánto pagan y si hay alguna derrama. Al salir, paséate por el barrio y fíjate en qué servicios tiene para tu vida diaria. Supermercados, colegios, farmacias, centros comerciales y parques, muy importante. Sexto, negociar el precio de la casa y hacer una oferta. Uno de los trámites más tensos a la hora de comprar una casa es la negociación del precio. Cuando llega el momento de posicionarse como comprador del piso, es el momento de hacer una oferta. Aquí os podría dar cientos de consejos, pero nos daría para varios vídeos. Os dejo un enlace aquí arriba a un vídeo con miles de visitas que os aportará las mejores técnicas de negociación. Lo recomiendo y además lo hace Ángeles. Solo deciros que en esta fase lo importante es que os centréis en el cierre. Hay gente que se empeña en negociar como si fuera un mercadillo, pero cuando llegas a este punto en el que te gusta una casa, lo importante es el cierre de la misma, que implica las condiciones y saber que la casa va a ser para ti y no para otro. Así que no te olvides, tu objetivo es conseguir la casa. 7. El contrato de arras. El contrato de arras es un contrato privado donde las partes acuerdan reservarse la compraventa de la vivienda y entregan una cantidad de dinero en concepto de arras como prueba. El contrato de arras es muy importante y es el contrato que va a incluir la mayor parte de los términos que se pactarán en la escritura. En el mismo se incluye la obligación de firmar un contrato en el futuro, las escrituras ante notario. Normalmente se pactan 60 días desde la firma de dicho contrato, pero esto se puede mover entre las partes. Un buen contrato de arras será clave y os recomiendo que os hagáis con uno bueno y lo tengáis todo listo antes de llegar a la negociación.
Inciso. Ponedme en comentarios si os interesaría que dejemos un contrato de arras profesional en nuestra web. Los 10 primeros en comentar lo recibiréis de forma gratuita. Octavo. Firma de la escritura. La escritura o firma ante notario es el documento en el que el comprador y vendedor declaran su voluntad de comprar y vender ante notario de forma pública. Digamos que es el documento oficial en el que se formalizan todas las condiciones de la venta y se envían al registro de la propiedad. En este acto de firma, el notario verifica la legitimidad de ambas partes. La escritura también debe incluir la descripción de la vivienda, su estado de cargas, el precio pactado, la forma de pago y la distribución de gastos. ¿Conocéis a un buen notario? En Luxury Angels consideramos fundamental la figura de un notario, que además de buen profesional, tenga empatía y sepa explicar bien las cosas. En muchos casos llegan a ser mediadores y llevan situaciones complejas a buen término. Si buscáis a un notario en Madrid y queréis estar tranquilos, escribid un comentario y os remitiré a algunos de los notarios que colaboran con nosotros y son de confianza. Noveno. Gastos adicionales al comprar la casa. Por último, recuerda que hay una serie de gastos en la compra de vivienda que no aparecen hasta el final de la transacción, por lo que debes tenerlo en cuenta para que no te pille de sorpresa. La suma de estos gastos suele estar en el 6,5% sobre el precio de compra en Madrid y alrededor del 10,5% en Barcelona. El importe total dependerá de la comunidad autónoma. Como resumen, te diré que tienes que tener en cuenta el ITP o IVA, en caso de vivienda nueva, los gastos de notaría, la gestoría y los gastos de inscripción de la vivienda en el registro de la propiedad. Bonus. No te olvides de reservar algo para la primera cuota de la hipoteca y el posible seguro del hogar, que a veces vamos tan al límite que cuando llegan no nos queda dinero en la cuenta. Esperamos que este vídeo os haya servido para responder a las cosas que se necesitan antes de comprar una casa. Son muchas cosas en un vídeo concreto y hay mucho más de lo que hablar. Pero no te estreses. Keep calm. Que lo que viene es muy bonito. Sigue los vídeos de Luxury Angels que te ayudarán a comprar la casa con mayor seguridad. Y si no puedes solo, llámanos. Si este vídeo te ha gustado, no te olvides, like, suscríbete y comenta, que aquí contestamos a todo el mundo. Te recomiendo que veas el siguiente vídeo que ofrecemos. Que tengáis una buena compra.